Estaba... Sí, te ves. De aquí al mundo ya llegó. Venció las cadenas, rompió, venció. Bueno, ¿verdad? Como para ahí, así como una estaca, tengo que por lo menos cantar una cancioncita. Para ese show ahí. Claro, para activar. Aunque sea cantar una cancioncita, porque imagínate tú. Lo que le faltó fue el cuiro. El sonido, eso. Sonido, espero que La sea. Navidad de Caceral, porque el cuiro fue. Sí, no, eso viene, eso viene. Qué guirial, No. En el tiempo de Navidad de los Nada que ver. Como sea, no usaran el año nuevo para eso. Aleluya, gloria a Dios. El sábado está las notas de primera de Corintio, para que veamos de él la ok, mira, deja ver. ¿De la semana pasada tú dices? Sí. ¿Tú no viniste? No. Aleluya. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Ay, me traje la libreta que no era. Corrijo, hermanos. Mi hermana. Parece un poquito más hacia el medio de la pizarra para que se vea. Mira que se lo he dicho, pero no hay forma. Esto es fácil. Hay que hacerle un punto de referencia en el piso que se parezca. Bendito, lo van a poner. Una X para que se pare encima de la X. Ay. Se lo pusieron a la mala, ahora te tienes que quedar en el medio. Sí, me tienen que poner una marca ahí en el... Una X, se pare encima de la Aquí X. está, vamos. Mira, me vi bailando, Dori me dijo que bailo bien. Ah, sí. Y eso, no lo he visto tocar el guiro. Ya está desde ahora, desde Bueno. ahora. ¿Ah? Estaban Ahora sí. probando. Vamos a darle gracias al Señor y comenzamos. Eterno Dios, Todopoderoso, te damos gracias esta noche por un día más de vida que nos has concedido, en llegar al final de un nuevo día, el principio de otro. Entendemos, oh Dios, que tú obras en nosotros tanto el hacer como el querer por tu buena voluntad. Y en esto podemos darnos cuenta, Señor, de que Emmanuel con nosotros, Dios, no nos has dejado solos, sino que todo el tiempo has estado con nosotros. Así que esta noche te pedimos, Señor, que nos permitas exponernos ante tu palabra y que tu palabra sea como una lumbrera, pero sea también como un espejo, que nos trace rumbo hacia donde vamos, pero también que nos podamos ver a nosotros mismos, oh Dios, y poder hacer las correcciones debidas, necesarias, oportunas, para que podamos, Señor eterno, cumplir lo que tú quieres que nosotros cumplamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos comenzando con Segunda de Corintios. Usted no se oye todavía. Mira, Verdi probando algo. ¿Ah? Pregúntenle algo. Ese micrófono que usted usa allá, Sí. porque estaba apagado allá. Porque se supone que la luz esté apagada para que funcione el micrófono. Ajá. Pero ¿Lo prendiste? está prendido. Ya se oye. Ya se oye. ¿Se oye? Se oye, dice. Ah, sí, porque yo lo prendí allá. Ah, ok. Gracias, Rafi. Aleluya. Bueno, pues nada, comenzamos con Segunda de Corintios y nos vamos a dar cuenta que Segunda de Corintios prácticamente no sigue el contenido de Primera de Corintios. Ustedes han visto en la universidad o
en algún sitio donde hay continuidad de estudio, le dice prerequisito, y aquí tendría que darse el caso de que prerequisito Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque se supone que es una continuidad. Pero cuando usted se introduce a Segunda de Corintios, es como si fuera otro destinatario al que le están dirigiendo la epístola. Da a entender como que si no es una continuación de la anterior. Algo que vamos a notar nosotros es, y en la lectura lo vamos a ir viendo, que da la impresión que lo que realmente es una Segunda de Corintios no es otra cosa, sino que en realidad una Primera de Corintios, y que la Primera de Corintios resultó ser la segunda de Corintios. O sea, en que el orden está tergiversado. Obviamente recuérdese que el apóstol no escribió: esta es la primera epístola que yo te envío, y por lo tanto pues esto no llega a nosotros. No, sencillamente que las personas que cuando lo recopilan, cuando las tienen en su poder, ellos empiezan a decir: me parece que esta es la primera. ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que sí, esta es la primera. Y entonces esta tendría que ser la segunda. Pero con el tiempo, las personas cuando han tomado las epístolas, se han dado cuenta de que no realmente coincide con ese orden. Porque cuando estábamos estudiando 1 Corintios nos dimos cuenta de que el apóstol le dice con respecto a las cosas que me escribisteis, y él está dándole respuesta. Así es que da la impresión, repito, de que esta segunda epístola no es una segunda epístola, sino que realmente es una primera epístola. Y si ustedes observan esto, note en el capítulo 1, vamos a comenzar aquí, en el capítulo 1, y quiero hacer una pequeña comparación. Quiero que vaya a 1 de Corintios capítulo 1 también, y quiero comparar el capítulo 1 de la primera epístola con el capítulo 1 de la segunda epístola, al menos el encabezado, para mostrarle algo. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a la primera, en el capítulo 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar. Ahora, trasládese al capítulo 1 de la segunda epístola, y mire qué diferencia. En el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Siempre en el mismo capítulo 1, trasládese ahora hasta hasta el versículo 16. Versículo 16. Mire lo que dice: y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser vuelto de vosotros a Judea. Trasládese hasta el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano. En la primera epístola, según el orden que nosotros tenemos, no se menciona a Silvano. ¿Quién es Silvano? Silvano es el mismo Silas. Silvano es Silas. ¿Se recuerdan ustedes Hechos capítulo 16? Cuando Pablo viene por Macedonia y llega a la primera ciudad que se llama Filipos, y se encuentra con una muchacha pitonisa que le dice: estos hombres anuncian el evangelio de la verdad, y él la expulsa y van a parar a la cárcel. Dice Hechos capítulo 16 que Pablo y Silas cantaban himnos al Señor a la medianoche, y es donde se convierte el carcelero.
Este Silas es el mismo Silvano. Ahora, note entonces que en la primera epístola no lo mencionan. No mencionan a Silas. Pero sin embargo, en la segunda epístola sí lo están mencionando. Ahora, ¿cómo es posible que en la primera, que es más reciente a la visita que Pablo ha hecho, no mencione a un compañero que Pablo tenía? Porque Pablo tenía de compañero a Silas. Entonces no lo menciona en la primera, pero sin embargo en la segunda lo menciona. Se supone que uno lo menciona de acuerdo a la cercanía del evento. Así es que estos elementos nos dan a entender, repito, que la segunda epístola en realidad es una primera epístola y la primera epístola es en realidad una segunda. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto? O sea, pierdo mi salvación porque esta sea en realidad la primera y aquella primera sea la segunda. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, tiene que ver en cierta medida porque cuando yo me ubico en el contexto, yo puedo entender perfectamente o con más certidumbre lo que estaba pasando en el caso de Pablo. Vamos a ver. Pablo se encuentra en el segundo viaje apostólico, y tiene una visión. La visión del joven macedonio, que le dice, pasa y ayúdanos. Y nosotros conocemos cuál es la historia, que lo empiezan a expulsar de una ciudad, van a la otra ciudad y lo expulsan, hasta que él llegó finalmente a Corinto. ¿Qué fue lo que sucedió? Vaya un momento a Hechos de los Apóstoles para poder ilustrar lo que estamos diciendo. Trasládese hasta el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Mire lo que dice en el versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. El versículo 25, que hace un momentito lo mencioné, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. El versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. ¿Sabe cuántos azotes le daban? ¿Cuántos azotes le daban? Eso lo vamos a encontrar en la segunda epístola. 39 azotes. 39 azotes, efectivamente. Eso, si quieren tener la referencia, esto pueden buscar en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, y alguien me puede leer el versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahí está claro. ¿Cuántos azotes recibió? 39 azotes. 39 azotes son los que él recibió, pero de nuevo en Hechos de los Apóstoles, ahora trasládese hasta el capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Mire lo que dice hasta el versículo 3.
versículo 3, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, era el Cristo. Ahora, note lo que dice el versículo ¿dónde estoy? Aquí, en el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá. Y esto, a partir de ese momento, ustedes se dan cuenta que empiezan a ser expulsados, hasta que finalmente en el capítulo 18 se van a encontrar en Atenas. ¿Okay? Así es que cuando en 2 de Corintios nosotros estamos leyendo de que quién caminaba juntamente con Pablo era Silvano o Silas. Es el mismo nombre. Recuérdese que a Pablo se le llamaba Saulo. Lo que pasa es que como en ese entonces habían dos mundos, el griego y el romano. El romano es latín. Por eso es Paulus, es latín. Saulo es griego. Así que por esa razón es que están utilizando dos nombres dependiendo a qué público se le está dirigiendo la carta. En este caso, pues están utilizando un nombre, el nombre griego, y este Silas será el nombre hebreo de él. Lo interesante del caso es que el apóstol va a hablar y va a introducir su carta hablando acerca de tribulaciones. De tribulaciones. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra tribulaciones en esta segunda epístola? Aparece 10 veces. Aparece 10 veces en toda la epístola. Y solamente tiene 13 capítulos. Pero va a aparecer 10 veces. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo llega a Corinto y se establece en Corinto, él llega sin dinero, él llega azotado, él llega apedreado, él llega sin amigos. Entonces, para colmo, él llegó con una enfermedad, y la enfermedad era en los ojos. Llegó con una enfermedad. No podía ver claramente. Cuando camino a Damasco, se le aparece una visión y aquel resplandor a él lo dejó ciego. O sea, por eso llegó ¿cómo se llama? Ananías. Llega, le impone las manos y él recibe la vista. Pero nunca recuperó totalmente la visión. Eso fue exactamente el aguijón en la carne que lo estuvo atormentando todo el tiempo. Así es que note la condición en la que llega a Corinto. Llega sin dinero, llega azotado, llega apedreado y llega con un problema en los ojos. My God. O sea, se quedó allí. Ahora, cuando la gente entonces empieza a hacer comparaciones entre los otros apóstoles y este que llega en esta condición, empiezan a decir: este no es apóstol. Este no es apóstol. Para tener una referencia, vayan a Hechos de los Apóstoles. Miren lo que va a aparecer aquí en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles. Leamos desde el versículo 1. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego,
nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Entonces, note que como él está viviendo en un ambiente, se está moviendo en un ambiente griego, entonces ellos están viendo una situación que los griegos llamaron destino. El destino es griego. El destino no es concepto hebreo. El destino es concepto griego. O sea, ya la situación de este hombre está trazada. No hay forma. El griego no creía que el destino pudiera ser cambiado. ¿Ya? El griego creía de que el destino ya estaba trazado. No hay forma de cambiar el destino. O sea, lo que ya está escrito sobre de esta persona, ya así se va a dar. Y uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de la doctrina cristiana, precisamente la predestinación, está de alguna manera marcada por esta situación. ¿Ok? Un concepto griego. Así de que cuando entonces Pablo llega a Corinto en esas condiciones, ellos no podían concebir de que Pablo fuera un apóstol. Esta segunda epístola, que bien parece que es una primera epístola, el propósito de la carta es reconciliar al apóstol con la congregación de Corinto. No hay otro propósito aquí, más que reconciliar la autoridad apostólica con la congregación. No puede ser apóstol. Es imposible que sea apóstol. Entonces Pablo, cuando empieza a escribir, entonces está reconciliando no necesariamente una tribulación está menguando mi autoridad. Eso es lo que el apóstol está proponiendo. Ahora, va a surgir una pregunta que el apóstol va a contestar, y es: ¿por qué las tribulaciones? ¿Por qué las tribulaciones? El apóstol va a contestar esta pregunta, y vamos a leer en el versículo 4 ahora. Estoy en el capítulo 1 de segunda epístola. Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia. Aquí tenemos ya una respuesta. ¿Por qué vienen las tribulaciones? ¿Por qué? Porque por ellas nosotros aprendemos. ¿Aprendemos a qué? A consolar. Por ellas nosotros aprendemos a consolar. Ya estoy en el capítulo 1 de segunda epístola, en el versículo 4. O sea, ¿por qué vienen las tribulaciones? Dice Pablo. Yo no la llamé. O sea, porque por medio de ellas nosotros aprendemos a consolar. ¿Okay? Pero sigue diciendo, porque hay otra respuesta también. Dice: nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, Pablo va a proponer de que las tribulaciones son para, y esto nos va a parecer un poquito ridículo hasta cierto punto, para complementar las aflicciones de Cristo. Como dando a entender de que quedaron algunas
las aflicciones que Cristo no llevó y entonces nosotros las complementamos. ¿Me explico? Ahora, aquí hay un elemento hasta cierto punto profético. Un elemento profético que el apóstol lo está tomando. Porque cuando por ejemplo, Isaías, Jeremías. Celia, esta es una llamada de Haití. Explícale. Hello. Cuando estos profetas están hablando de lo que nosotros entendemos que son el Mesías, ellos no están hablando del Mesías. Ellos están hablando de sí mismos. Ok, vamos de nuevo. Nosotros estamos aquí cuando la historia ya ha transcurrido y vemos los escritos de los profetas. Nosotros decimos, esa es una palabra del Mesías, esa es una profecía acerca del Mesías. Ok, me traslado al punto de cuando ellos están escribiendo. Cuando el profeta está escribiendo, no está escribiendo de allá, sino que está escribiendo de sí mismo. De sí mismo. Él está pasando por unas situaciones. El que más habla, por ejemplo, es Isaías y Jeremías también. Y ustedes van a encontrar que él dice, por ejemplo, el capítulo 53, que habla de que ha sido desfigurado inclusive, es porque él ha pasado por una situación de atropello. Su cuerpo ha pasado por una situación de atropello. Entonces, él está hablando de sí mismo por las aflicciones o las tribulaciones que ha pasado, pero cuando él está escribiendo, está promoviendo, está proyectando que las mismas tribulaciones el Mesías la va a pasar. ¿Me estoy dando a comprender ahora? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando David está hablando y dice, toros de Basán me han rodeado. O sea, que entendemos nosotros que es una palabra profética del Mesías. ¿De quién está hablando? De sí mismo. ¿Me explico? Entonces, este concepto, que es un concepto hebreo, Pablo lo retoma aquí. Y él dice que las tribulaciones que nosotros pasamos son de alguna manera como para complementar las aflicciones que a Cristo le hicieron falta. ¿Ok? Pero en realidad lo que está tomando es este concepto, un concepto hebreo de que el profeta cuando está escribiendo desde su propia realidad, de su propia perspectiva. Para ponerle un ejemplo, para presentarle un ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y mire por ejemplo, vamos a ver un caso aquí. Vamos al libro de vayan un segundito a Oseas. Voy a presentar varios ejemplos aquí. Oseas. Y revisemos por ejemplo el capítulo 3. Libro del profeta Oseas. Y revisemos el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Ok, ayúdenme a leer a alguien el versículo 1
capítulo 3, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Y díjome otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Ok. Note la recomendación que le está dando Dios a Oseas, al profeta. ¿Ah? Le dice, ve, ama a una mujer amada por su compañero. Que fuera su amante. Que fuera su amante. En otras palabras. Entonces, eso, según la ley, era adulterio. Adulterio. Pero entonces, ¿qué está haciendo un profeta unido a una mujer casada? ¿Ok? Tenemos un ejemplo allí. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, el caso cuando se le dice a... revisemos otro ejemplo aquí vayan a Zacarías. Vayan a Zacarías. A Zacarías. Miren lo que dice aquí en el capítulo 2. Capítulo 2. Dice, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este mozo, diciendo, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Cuando usted revisa otros escritos, como por ejemplo Ezequiel, aún Amós, Oseas, se va a dar cuenta de que a ellos se les pide de que hagan algo. O sea, hay un profeta que le dice, vas a dormir 90 días en la calle, 90 días de un solo lado. Y cuando hayan pasado los 90 días, te das vuelta para el otro lado. Y le dicen también, Ezequiel, le dicen también, vas a cocinar tu comida con excremento humano. Y él como que le solicita una indulgencia. Está bien, no va a ser excremento humano, va a ser excremento de animal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Está cocinando su comida. ¿Ok? ¿Ah? Es eso. En lugar de carbón. En lugar de carbón. ¿Ok? Entonces, con cada una de estas experiencias, los profetas están entendiendo de que están hablando del Mesías. Son sus propias experiencias, pero cuando las escriben para futuras generaciones, ellos entienden que están hablando del Mesías. Pero originalmente estaban hablando de sus propias experiencias. Es exactamente lo que está pasando aquí con el apóstol Pablo. ¿Por qué vienen las tribulaciones? Porque por medio de ellas aprendemos a consolar, dice él, y esto es quizás lo que más nosotros destacamos en la iglesia, pero ignoramos este concepto, que es un concepto hebreo, de que son para complementar las aflicciones de Cristo. En otras palabras, nosotros estamos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras tribulaciones, estamos hablando proféticamente entonces. ¿Okay? Participando también de las aflicciones de Cristo.
participando de las aflicciones de Cristo. Ok. Otro elemento que nosotros vamos a encontrar aquí es, estoy en el capítulo 1, note lo que dice el versículo 9, dice, pero nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos. Le leo de nuevo. Pero nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos. Aquí yo tengo que estuvimos resignados a morir. Porque en más de alguna ocasión, de las veces que apedrearon a Pablo, en realidad, dice que lo dejaron como muerto. En realidad estaba muerto. Pero aquí nos sirve a nosotros para poder establecer otro principio, y es este principio de que ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, pero aquí es donde más se mira evidente. Nosotros no podemos morir, efectivamente, no podemos morir hasta que no completemos el propósito de Dios. Y este es un concepto que aquí en 2 de Corintios se va a manifestar más que en cualquier otro escrito, que no podemos morir hasta que no hayamos completado el propósito por el cual Dios nos ha establecido en esta tierra. Esto es un poquito raro. Yo sé que esto es un poquito raro. Recuerde algo que el apóstol tiene como parte de su predicación, que la muerte no tiene jurisdicción sobre nuestras vidas. La muerte no tiene jurisdicción sobre nuestra vida. Esto es algo que el apóstol lo ha establecido como parte de su doctrina, y por eso en virtud de eso es que él se atreve a decir de que hasta tanto no se haya cumplido el propósito, la muerte no tiene jurisdicción. Porque en más de alguna ocasión a él lo dejaron, de las veces que lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Otro elemento que vamos a notar aquí Miren lo que dice en 2 de Corintios en el capítulo 11. En el capítulo 11, en el versículo que habíamos leído, el 24. El versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Y el versículo 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un cerón por una ventana y escapé de sus
maná. Okay, en una canasta, que eso pues lo hemos visto en alguna ocasión. Esto, la referencia de que Pablo fue azotado se encuentra en Hechos capítulo 14. Dice en el versículo 19, entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero note el versículo 20, allí se ve el milagro. Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Pero eso no quiere decir de que los chichones en la cabeza no se provocaron. Los golpes, las piedras que él recibió produjeron entonces estos cambios, inclusive hasta en su fisonomía. Por eso es que él posteriormente va a decir, yo tengo las marcas de mi apostolado. ¿Okay? Así es de que por eso en esta segunda epístola él va a hacer mucho énfasis acerca de las tribulaciones. Hay un elemento que Pablo va a proponer en la segunda epístola, y es que en la medida en que nosotros renunciamos renunciamos a ellas, en esa medida más se establece. Él va a proponer que en la medida en que se renuncien a ellas, en esa medida más se establece. ¿Okay? ¿Qué significa Déjenme ver si, no es la palabra renuncia, pero renegar, esa es la palabra. La medida en que se reniega, en la medida en que no se ve esto como parte de la vida cristiana, en esa medida esto más se establecen, o como que más se multiplican. Y es precisamente porque él entiende que estamos complementando las aflicciones de Cristo. Entonces, en otras palabras, él dice, renegar o renunciar a las tribulaciones es prácticamente estar renunciando o renegando de Cristo. Ahora, quiero hacer énfasis en esto. No es que Pablo está promoviendo las aflicciones. O sea, claramente, él no promueve, él no dice, ok, expongámonos. ¿Ve? No es esa la idea. No es el sufrimiento per se, que cuando llegue pues entendamos que estamos aprendiendo a consolar a otro o estamos complementando las aflicciones de Cristo. Así es que ahora nosotros podríamos entender que cuando el apóstol habla a los Efesios y dice de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esa unidad de la fe va a estar marcada de alguna manera por las tribulaciones. O sea, no necesariamente va a ser por el camino de rosas, sino que va a ser esto a través de situaciones adversas, de las tribulaciones. Amén. No hay muchos amenes hoy, pero... Ok. No tener claro esta concepción puede hacernos perder propósito
no tener claro esta concepción para Pablo puede hacernos perder propósito. La de las tribulaciones. Sí, no tenerlas claro. ¿Por qué? Cuando ustedes leen en el capítulo 2, a partir del versículo 12, el apóstol, en el capítulo 2 de 2 de Corintios, miren la relación que existe entre la tribulación y no entender este concepto y cómo el enemigo la puede usar para su favor. Note el versículo 11, estoy en el capítulo 2, versículo 11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, note lo que sigue a continuación. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifieste el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar, porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Versículo 17, porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Pero lo que quiero que noten es la relación que existe entre el versículo 11, porque dice, no seamos engañados de Satanás, y luego dice que cuando llegó a Troas, no tenía paz en su espíritu, porque quería encontrarse, y de seguro se había ya propuesto encontrarse allí con Tito, pero no sabía dónde se encontraba Tito en ese momento. Así es que observen ustedes que se le abre puerta a Pablo en Troas, pero él no se quedó en Troas, sino que fue a parar de nuevo a Macedonia. Puede hacernos perder propósito. Y Pablo reconoció que en más de alguna ocasión él perdió propósito. En este caso fue porque se enfocó en buscar a Tito. Ajá. Porque no entiende que las cosas por las cuales está pasando son parte y entonces de momento pierde propósito. Se desenfocó y perdió el propósito. Así es de que por eso es que él escribe aquí de que no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no entender las cosas que pudieran estar pasando, dice Pablo, nos pueden hacer perder propósito. Pero siempre recalco de que él no está promoviendo la tribulación o la aflicción. Porque cualquiera podría decir, bueno, esto podría ser una teología de la aflicción, exaltar la aflicción. No es ese el propósito de Pablo. Él no está exaltando la aflicción, no está exaltando el sufrimiento, no está exaltando las cosas por las que él pasó, no está. Pero toma el tiempo para disertar que cuando éstas lleguen son para que aprendamos a consolar y para complementar la aflicción de Cristo. Pero no entenderlo nos puede a nosotros sacar del propósito. Pastor, y también se puede entender como que para salvarnos nosotros tenemos que hacer algo, o ese sufrimiento tenemos que pasarlo, pero Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto nosotros en sí no tenemos que hacer algo para recibir de él la salvación, ni pasar tampoco por que muchos iglesias toman eso como una y por eso he tomado tiempo para recalcar que Pablo no está exaltando la tribulación. Él entiende que van a ser parte de la vida cristiana, en unos quizás más que en otros, pero no son una condición para poder ocupar una posición. Pablo lo entiende perfectamente. Por eso es que me parece que se han hecho el mismo capítulo
20, Pablo dice que por muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos. Pero, repito, no necesariamente se tiene que entender que por tribulaciones tiene que ser. Porque la tendencia humana entonces sería a convertirlas en obras. Y no es obra, sino que es gracia. ¿Okay? Bueno. Hay algo más que el apóstol va a mencionar aquí. En el capítulo 3 particularmente, y hablando en torno a propósito, es de que cuando ya lo habíamos dicho, que cuando estamos cumpliendo un propósito, pues el enemigo no puede tocar, no puede afectar nuestras vidas. Pero algo más que él va a decir es que cuando nosotros estamos complementando o haciendo propósitos de Dios, Dios nos da la capacidad de hacer milagros. Dios nos da la capacidad de hacer milagros. Miren lo que dice el capítulo 3. Vaya un segundito al capítulo 3. En el versículo 1, ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Ok? Ahora, pero Pablo va a entender que es cuando nosotros estamos cumpliendo esos propósitos. Hay una capacidad en la persona para transformar, para producir milagros. ¿Okay? Ahora, aquí hay una pequeña diferencia entre la primera epístola. Porque en la primera epístola él va a presentar los milagros como si fueran dones. Aquí hay una pequeña diferencia entre la primera epístola y la segunda. Porque mientras la primera él la presentó los milagros como dones, en la segunda él la está proponiendo como una persona que está ejecutando propósitos de Dios o que está manteniéndose en los propósitos de Dios. Pero ¿dónde se ven los milagros en eso que está aquí? Yo no lo veo. ¿Lo qué? En la parte del milagro, en este texto que leímos. Ok, en el capítulo 3, observe el versículo, particularmente el versículo 4, dice, y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, más del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu, ¿qué? Vivifica. ¿Okay? O sea, en la medida en que se está completando un propósito, en esa medida nosotros tenemos esa suficiencia de parte de Dios. O sea, cuando no se está cumpliendo un propósito, entonces el enemigo
va a utilizarla, armar maquinaciones y nos va a engañar. Pablo había dicho, eso como referencia en parece que es la primera epístola a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, la verdad, una y otra vez, pero Satanás nos embarazó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en un momento determinado él se sale de ese propósito. Por eso mencioné hace un momentito, había una operación llamada Macedonia, pero él no se queda en Macedonia, sino que se va y se establece en Corinto, y como que los problemas se le multiplicaron. Y por eso él trata de volver otra vez a Macedonia, pero hay algo que no le permite llegar a Macedonia. ¿Por qué? Porque en un momento determinado él pierde de vista el propósito. Y uno podría pensar... ¿Y no lo pudo recuperar? Lo pudo recuperar más adelante, aunque pasó tiempo para que lo pudiera recuperar. Iba a decir lo siguiente. Uno podría pensar, bueno, pero no es el propósito predicar el Evangelio. Pablo estaba predicando el Evangelio. Sí, el propósito es predicarlo, pero no en cualquier sitio. Es en Macedonia. ¿Él se da cuenta en el mismo momento, en esa misma temporada o después? Más adelante. Él se dio cuenta más adelante, cuando él mira que las cosas empezaron a no encajar, él se da cuenta de que había sido embarazado de parte de Satanás. Y allí es donde él entiende que es una maquinación que vino sobre de su vida. Entonces los propósitos tienen que ver con tiempo y lugar. Las dos condiciones tienen que completarse. Tienen que ver con tiempo y lugar. No se trata únicamente, bueno, pero es que él estaba predicando. ¿Okay? Estaba predicando, pero no en el lugar, no estaba ubicado en el lugar donde tenías que estar, donde tenías que haberte ubicado. Entonces, esto es